Arduino como ICSP, In-Circuit Serial Programming. Bueno, esta es la configuración que yo utilizo para poder usar el software Atmel Studio en mis proyectos. Como sabéis, el IDE de Arduino es muy limitado y bueno, para principiantes principalmente, y cuando queremos hacer o llegar más al fondo de la cuestión, pues se nos queda muy corto. Entonces, primero tenemos que configurar el IDE para que podamos hacer el upload del código del proyecto mediante 2 clics del ratón, valga prácticamente. Entonces, esta es la configuración que hay que hacer al IDE, ¿vale? En este documento de Word tengo resumido todos los pasos. Lo he, digamos, generado pues buscando información en internet. No tengo ahora mismo posibilidad de poner los créditos, por lo tanto, si alguien se ve aquí representado, pues le quedo eternamente agradecido. Bien, el primer procedimiento es convertir a Arduino Uno en un programador. Como sabéis, en nuestro Arduino Uno le podemos grabar con cualquier tipo de programa, y en el entorno de Arduino pues tenemos una opción muy interesante. Mirad, veis aquí tengo el entorno de Arduino funcionando. Se supone que Arduino está conectado al puerto USB y todo eso. Entonces nos iríamos a archivos, ejemplos, y dentro de ejemplos al número 11, Arduino ISP, In-Serial Programmer. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer clic al botón subir para grabar este programa en nuestro Arduino y así convertir nuestro Arduino en un programador serio. Bien, es muy importante que el conector ICSP no esté conectado aún, porque entonces no funciona, puesto que el conector ICSP hace uso de pines que el propio que mismo Arduino está utilizándose para programarse, si no, en consecuencia no funcionaría. Por lo tanto, el conector ICSP en este momento no debería estar puesto. Bien. Segundo procedimiento, grabar el bootloader opcional. Todos los integrados que trabajan en el ecosistema de Arduino, por ejemplo la TMK 328P, pues tienen que tener un pequeño programa grabado para que nada más que arrancar compruebe si tiene alguna comunicación seria habilitada, y si fuera el caso, pues entonces descarga el programa que nosotros estamos subiéndole con el programador. Por lo tanto, todos los integrados tienen que tener algo dentro en su memoria, si no, no funcionaría. Bueno, entonces veis, dice, si el integrado ATmega 328P no tiene el bootloader, está corrompido o cualquier otra cosa, procedemos a quemar el bootloader de nuevo. ¿De acuerdo? Esto no suele ser habitual, pero bueno, puede llegar al caso en que nosotros cojamos un programa que sea muy grande y supere en cierta manera la capacidad de memoria de este integrado, y entonces estamos machacando este pequeño bootloader y obviamente ya no vamos a poder programarlo más. Entonces, para poder hacer eso, conectamos el conector ICSP y hacemos clic en herramientas quemar bootloader, ¿vale? Herramientas quemar bootloader, que es la opción de aquí abajo, y luego se le descarga el bootloader y al terminar aparece el mensaje quemado del bootloader completado, ¿vale? Por ahora vamos bien. El tercer procedimiento es configurar el entorno ATmega. Esto es opcional, y en el proyecto vais a ver que yo he creado un conector ICSP personalizado que voy a utilizar en todos mis proyectos. Pero la idea básica es la misma. Entonces aquí tenéis por un lado el Arduino Uno, que tiene en su integrado ATmega 328P tiene almacenado ya el código del programador ICSP. Este sería nuestro proyecto, ¿vale? Con los LEDs que indican cómo se está programando. El LED del latido es el bit, yo lo he puesto de color verde, luego el LED de rojo y el LED de programación en amarillo, con sus resistencias limitadoras. Son resistencias limitadoras para estos LED de 330 ohms o 420, pues esto no es complicado. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la alimentación de GND, de masa o tierra, y VCC de Arduino, y aquí un condensador de 10 microfaradios que es bastante importante. Luego el proyecto obviamente tiene que tener su configuración de oscilador. Aquí tenemos un cristal de 16 MHz y luego los dos condensadores de 20 33 picofaradios. Y bueno, pues aquí han puesto una pequeña lucecita que puede servir para pasarle el típico programa este que enciende el pin número 13 y se enciende el LED, pero esto no es necesario para la programación.
¿de acuerdo? Bien, bien, este condensador electrolítico de 10 micros, ¿vale? Que tiene que estar entre el STGND, pues su misión es filtrar que no entre ruido en el Arduino. Muy bien, ahora ya estamos en el entorno de HTML Studio, como estáis viendo, y vamos a configurarlo para que podamos programar nuestros proyectos muy fácilmente. Bien, nos vamos a Tools, External Tools, External Tools, ¿vale? Y vamos a configurar aquí un programa que se llama AVR-Dude. Lo que vamos a hacer con el ATmega, con el entorno, es compilar nuestro programa con la acción de build. El build lo que va a generar es un archivo .exe, como estáis viendo aquí, un archivo con código, instrucciones en código máquina. Y luego vamos a agregar esta herramienta, la AVR-Dude, que lo que hace es coger ese archivo .exe y a través de la comunicación serie pasárselo a nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a añadir esa funcionalidad a el entorno de HTML Studio, es decir, una acción nueva del menú. Vamos a External Tools, se abre, digamos, este formulario. En este formulario, bueno, pues vamos a crear un comando nuevo en el menú Tools, que se va a llamar Deploy. Realmente ni siquiera me tomo la molestia de cambiarle el nombre respecto a la información que encontré por internet, pero podéis ponérselo como queréis, ¿no? Esto lo que va a hacer es coger el archivo .exe y pasárselo a la ATmega 328p del proyecto. La configuración, veis aquí en el formulario, es compleja porque realmente es una aplicación de línea de comando y hay que pasar unos parámetros muy concretos para que funcione. Por lo tanto, aquí lo tengo explicado, ¿vale? En el primer, digamos, en el cuadro de texto donde pone comando, tendremos que poner todo esto, ¿vale? Program File, Arduino Hardware Tools, AVR, bin, AVR-Dude.exe, es decir, donde está el ejecutable de esta aplicación, ¿vale? Y estos son los argumentos que se ponen en el siguiente cuadro de texto que estoy señalando aquí. Los argumentos son "-u", "-fuse", esos son los fusibles que utiliza Arduino, bueno, literalmente los copiamos, W, 0x6, esto es una sola línea. Pasa que aquí Word, por ejemplo, me está haciendo el sangrado, ¿no? Fijaros, aquí tengo el menos y se me ha ido a la línea siguiente el C, todo iría junto, menos C, comilla, C2 barra, program file, etc. ¿vale? Esto hay que ponerlo exactamente igual. Bien, hay que verificar que el puerto de comunicaciones sea el correcto y el path donde reside el archivo avr-dude.conf, ¿vale? Entonces esto simplemente con el explorador de archivos comprobamos que efectivamente ese archivo está en esta ruta, y luego que el puerto, por ejemplo, que estamos utilizando, con el que tenemos conectado el Arduino Uno a nuestro proyecto, pues en el entorno IDE pues sea el correcto, ¿vale? El COM3 en este caso, ¿vale? Aquí tengo una URL donde aparece información de qué significa exactamente estos fusibles, ¿no? Los fusibles son 2 bytes, el byte bajo L y luego el byte alto H, con una configuración muy concreta de programación del integrado ATmega 328p y los compatibles. Bien, y el cuarto procedimiento, que es el más sencillo, una vez que el entorno está ya configurado, pues conecto el Arduino Uno al PC, me aseguro, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Que tiene grabado el programa Arduino como dice ISP. Luego conecto el Arduino Uno con el cable ICSP al proyecto, abro el proyecto en el HTML Studio, luego le doy a compilar, y solo compilar, ojo, solo compilar, porque si le doy a compilar y a subir, lo que voy a hacer es machacar en el Arduino Uno este programa, y yo no quiero hacer eso. Yo lo que quiero es generar el archivo hexadecimal .exe para que la AVR-Dude lo pase por el puerto serie, ¿vale? Por lo tanto se compila, eso me genera el archivo .exe y luego me voy literalmente a Tools Deploy y entonces ya empieza, digamos, la copia del archivo hexadecimal a nuestro integral. Aquí tengo ya el proyecto cargado, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es explicar el procedimiento de quemado, ¿no? de este nuevo firmware, suponiendo que se ha cambiado, ¿no? Lo primero que hay que hacer es compilar el programa. Entonces lo podemos hacer aquí en debug,
en build solution, ¿vale? O build programa, porque es que realmente el código principal se llama programa, ¿no? Entonces realmente me da igual. Build solution también le puedo dar aquí, a este botoncito de acá, build, bueno, build solution. Entonces se pone a funcionar y me va a generar el archivo .exe. Me va a dar información de cuántos recursos del procesador del micro se están utilizando. En este caso, un 37% de la memoria del programa, de los 32K que tiene, eso vamos muy bien, pero aquí ya en la memoria RAM tengo un límite de 2K y estamos utilizando el 41%, 40% aproximadamente, ¿no? Aquí hay que tener especial cuidado porque cuando el programa entra en una función y esta función, por ejemplo, tiene variables locales, esa información no aparece aquí. ¿De acuerdo? Que solamente aparecen los objetos estáticos o globales. Significa que la pila, que es donde se están almacenando las variables globales, puede empezar a crecer de una manera importante y bueno, pues agotar estos 2K que tenemos, entonces pues, el código no va a funcionar de ninguna de las maneras. Bien, ya tenemos el .exe y ahora lo único que hay que hacer es, nos vamos a Tools, para esto hemos configurado el IDE, le damos a Deploy. Entonces fijaros lo que ocurre aquí abajo, ¿vale? Empieza greeting y se está copiando el archivo al dispositivo. Esperamos que termine, ¿vale? Ahora luego hace una lectura de todo el exe que se le ha descargado para comprobar que lo que se ha grabado y lo que está leyendo es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí dice que se han verificado pues 12.056 bytes de la flash, de la memoria del programa, y bueno, perfecto, que está todo bien y que nos da las gracias. Bueno, pues aquí veis cómo se pasa con Atmel Studio, una nueva versión del programa a nuestro proyecto utilizando un Arduino Uno como programador serie. Bien, llegados a este punto nos preguntaremos cómo podemos introducir el programa en el chip ATmega 328P, que es el que lleva este proyecto. Como habéis visto en la parte del diseño, pues hemos incluido un conector ICSP, que sería concretamente este de aquí. A ver si puedo separar los cables para que lo veáis bien. Ahí está, ¿veis? Este es el conector ICSP, que significa in Circuit Serial Programming o programador en serie dentro del circuito. Y esto, bueno, que tiene una ventaja enorme porque no necesito sacar el integrado ATmega 328P y sustituirlo por el que trae el Arduino Uno de serie. ¿Veis? Como tengo varios integrados, a este le he puesto la etiqueta de original, para saber que, bueno, pues tiene el firmware original que venía con Arduino. Bien, entonces ese sería el procedimiento más básico, consistiría en sacar el ATmega 328P de aquí, ponerlo acá en la placa de Arduino Uno y luego, bueno, de la forma tradicional, coger el software de desarrollo y descargarle o hacerle subirle, mejor dicho, el software al integrado. Después saco el integrado y lo vuelvo a poner aquí, pero no es una solución, digamos, especialmente bonita. Bien, la clave está en cómo conectamos nuestro Arduino Uno al ICSP que hemos visto antes. Entonces, pues me he construido un cable que lo que hace es mapear, a ver si veo el cable por aquí y por acá, ¿vale? Mapear, digamos, los pines de Arduino Uno a los pines de ese conector que está en el circuito, el ICSP, ¿vale? Esta sería la combinación de los pines de Arduino del 13 al 7. Hay que buscar en el Arduino Uno donde está el pin 13, ¿vale? Estaría aquí, ¿vale? Y el pin 7, y entonces lo que voy a hacer es literalmente pues pincharlo en la posición indicada. Bien, ya está pinchado. Ahí estamos, ¿no? Se ve bien, ¿no? ¿Vale? Y luego tengo dos cables que están aquí flotando porque es más cómodo, ¿no? Entonces, al principio es el VCC. Este cable debería ir a la tensión de 5 voltios de Arduino
siempre y cuando el proyecto, ¿vale?, no tuviera alimentación. Y entonces a través de Arduino nosotros podemos alimentar el ATmega 328P que está aquí y programarlo. Pero si el proyecto tiene alimentación, entonces no es necesario suministrarle la tensión desde Arduino. Para que Arduino entre, el ATmega 328P entre en modo de programación, tenemos aquí la señal de reset, ¿no?, que se utiliza precisamente para habilitar el modo de programación. Por lo tanto, este reset debe ir conectado a la patilla reset de Arduino Uno, que es esta de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, esto quedaría así. Y luego el GND, si es muy importante, que es la tierra, pues tiene que ir a el pin de GND de Arduino para que tanto el Arduino Uno como el proyecto compartan una referencia común de tensión. Este cable, a ver si lo vemos aquí, este conector, ¿vale?, apunta a este conector, irá al circuito de esta forma. Ya está conectado. Y lo único que me queda es con el cable serie de Arduino, cable USB, conectar Arduino al ordenador y desde ahí pues transferirle el software. ¿De acuerdo? Bueno, pues luego lo vemos funcionando. Bien. Estos tres LEDs que veis aquí, verde, amarillo y rojo, van a servirnos para comprobar si la programación desde el Arduino Uno se está realizando convenientemente. La primera vez cuando conecto por primera vez Arduino, el programador Arduino, a su conexión serie, vais a ver que se hace una comprobación, ¿veis?, hasta que se queda el LED verde encendido. Como veis, si apreciáis, es un latido. Heartbeat. Este latido es el que luego o anteriormente hemos visto en la parte del diseño, ¿no?, de que Arduino como programador se está poniendo en contacto a través de comunicación serie de los pines MISO y MOSI con este integrador ATmega 328P y está preparado para lanzarle el programa. Cuando el programa se esté descargando, pues entonces, bueno, el resto de los pines funcionará. El amarillo indica que está operando y el rojo significa que hay algún error, y eso no debería ser nada bueno, principalmente porque hay un problema de comunicación a nivel de cables que están mal puestos, o luego hay un problema en digamos, la configuración de Arduino Uno como programador. Bien, vamos a ver cómo se haría esto. Bien, aquí tenemos todo el dispositivo de programación. Arduino Uno con el software de programador como ICSP instalado, los cables de conexión, todos menos el VCC, como estáis viendo aquí, no lo pongo, conectado el ICSP al proyecto, el proyecto encendido, muy importante, ¿de acuerdo? Luego os lo digo el porqué, y ahora, bueno, pues simplemente voy a conectar el cable USB de Arduino y entonces veréis cómo se encienden los LEDs aquí. Se tiene que quedar el LED verde parpadeando, como veis tiene un latido, de hecho es el LED de latido. Esa animación la hace el software de Arduino como ICSP, y entonces ahora lo que tengo que hacer es coger el entorno del Atmel Studio y cargar el proyecto, compilar el proyecto. Ojo, compilar el proyecto, eso significa que se queda en el ordenador, porque si le doy al upload, entonces lo que ocurre es que machaco a través del cable USB el software de Arduino que está instalado aquí, que es el software de programador como ICSP. ¿De acuerdo? Entonces lo compilo, está compilando ahora mismo. Y ahora lo que tengo que hacer es utilizar Tools Deploy. Con Tools Deploy lo que va a ocurrir es que a través del cable de programación, ¿veis?, Arduino 1 empieza a parpadear, el color amarillo en este caso. Mientras no se encienda el rojo estamos contentos, porque el rojo indica un error. Veis que Arduino también tiene parpadeando sus LEDs. Vamos a esperar a que termine y entonces ya tendremos nuestro firmware actualizado. ¿Veis? Se ha apagado ya la luz de programación, el firmware está corriendo.
y ya estaría nuestro proyecto con la actualización de software funcionando. Bien, una cosa muy importante, os he comentado antes que VCC no debería conectarse. La explicación es la siguiente. Mirad, ahora mismo este proyecto con el tema de las luces LEDs está consumiendo muy poco. Se prueba con el polímetro y bueno, pues no llega a 200 miliamperios. Pero vamos a suponer que otro proyecto consumiera un poquitín más, no mucho más, quizá por ejemplo del orden de un amperio. ¿Qué ocurre? Que si tengo el proyecto apagado, ¿de acuerdo? Como va a ser ahora mismo el caso, voy a apagar el botón de encendido, lo apago. Bien, bueno, pues el proyecto no se está alimentando por los cables de tensión propios, y si yo quiero programar Arduino Uno, pues entonces no podría ser, porque claro, aquí el integrado ATmega 328P no está recibiendo alimentación de ningún sitio. ¿Cómo lo consigo? Pues conectando este cable VCC a los 5 voltios de Arduino. A través de este cable, bueno, pues alimento mi circuito con 5 voltios y tengo alimentado la lógica TTL de este integrado a 5 voltios, pero también el resto del circuito. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces estarían las luces funcionando, ¿vale? Puedo programar Arduino y el proyecto estaría funcionando. Pero si el proyecto consume más intensidad de corriente de lo que es capaz de suministrar Arduino, os recuerdo que está entrando por aquí, pues entonces puedo llegar a fundir el Arduino, a quemarlo, porque no es capaz de gestionar tanta corriente. Por eso es muy importante programarlo, el proyecto programarlo con su propia fuente de alimentación, en el caso de que sepamos que va a consumir bastante más de lo que Arduino Uno es capaz de suministrar.